En esta clase vamos a mirar algunos ejemplos de ecuaciones. Voy a anotarlo como ejemplo 4 ya que veníamos en una serie. Algunos ejemplos de ecuaciones fraccionarias pero con una particularidad. Voy a copiar el ejemplo que es 4 sobre x más 1 más 2 sobre x menos 1 es igual a x cuadrado más 15 sobre x cuadrado menos 1. Bueno, ¿cuál es la particularidad? Bueno, la particularidad es que hay un denominador, que es este que está acá, hay un denominador que es factorizable. ¿Qué quiere decir esto de que sea factorizable? Que se puede escribir como factores más chiquitos, en el sentido de que tienen menor grado, que el que está acá. Pero además de ser factorizable, ¿sí? Eso nos permitiría, cuando nosotros lo factoricemos, compararlo con los demás denominadores, ¿sí? Para que el denominador en común no sea algo tan engorroso. Entonces, lo que vamos a mirar es que x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Para esto es necesario que ustedes conozcan, por supuesto, las técnicas para factorizar. Hay una lista de reproducción que las explica con mucho detalle. En este caso, podemos recordar que la diferencia de cuadrados se puede expresar como x menos 1 por x más 1. Esto hace que la nueva ecuación, ¿sí? O mejor dicho, la misma ecuación, se pueda reescribir de la siguiente manera. 4 sobre x más 1 más 2 sobre x menos 1, y esta expresión la voy a escribir como x cuadrado más 15 sobre x más 1 por x menos 1. Y al escribir esta expresión de esta manera, vamos a ver que el denominador en común es un poco más amigable. ¿Por qué? Porque en este caso podemos pensar al denominador en común como x más 1 por x menos 1. ¿Sí? En este caso tendríamos todos los factores, ¿sí? X más 1 por x menos 1. Vean que si nosotros no hubiéramos factorizado acá, ¿sí? Uno tendría que pensar en un denominador que tenga al x más 1, al x menos 1 y también al x cuadrado menos 1. ¿Sí? Lo voy a escribir para que se visualice. El denominador en común sería x más 1, x menos 1 y x cuadrado menos 1. Todo este producto. Vean que si comparamos esto que acabamos de escribir acá con el denominador que estamos utilizando ahora, por supuesto que este es mucho más económico. Por eso es importante, ¿sí?, detenerse a ver los denominadores, ¿sí? En el caso de que aparezca alguna ecuación racional, es importante ver los denominadores y luego ver si esos denominadores se pueden expresar como producto, es decir, si se pueden factorizar, como en el caso que apareció acá. Muy bien, bueno, ahora que tenemos este denominador en común, ¿sí? Acá me equivoqué porque en realidad tenemos dos fracciones, así que lo que voy a hacer es escribir dos veces ese denominador, es decir, vamos a ponerlo así, ¿está bien? Y bueno, y de este lado x más 1 y x menos 1. Lo primero que vamos a notar es que del miembro derecho el denominador no cambia, por lo tanto x cuadrado más 15 tampoco va a cambiar. En cambio, al 4, ¿sí?, que era 4 sobre x más 1, le estamos agregando un x menos 1 en el denominador. Por lo tanto, en el numerador también le tenemos que agregar un x menos 1. Al 2 sobre x más 1, perdón, al 2 sobre x menos 1, que es esta parte, le estamos agregando un x más 1 en el denominador, con lo cual en el numerador también le tenemos que agregar un x más 1. Y entonces esta fracción o esta suma de fracciones se transforma, ¿no? Se transforma en la siguiente fracción. Acá me va a quedar x más 1 por x menos 1. Y acá me va a quedar 4 por x menos 1 más 2 por x más 1. Muy bien. Para continuar con esto, recordemos que lo que hacíamos era tratar de sacarnos de encima los denominadores porque son lo que nos molesta, ¿sí?, ya que las fracciones son molestas. Entonces lo que uno puede hacer, como fíjense que los denominadores son iguales acá, si yo multiplico por x más 1
y por x menos 1 de los dos lados, ¿no es cierto? Lo que voy a lograr es que esto se cancele con esto, ya que daría lo mismo. Otra forma de pensarlo es pasar todo esto multiplicando, ¿sí? E ir simplificando. Pero la idea es que como los denominadores, tanto del miembro izquierdo como del miembro derecho, ¿sí? Muy importante que acá hay un igual, ¿sí? No se confundan esto con una técnica que no tiene sentido, ¿sí? Como los denominadores del miembro izquierdo y del miembro derecho son iguales, los pude simplificar. Muy bien. Bueno, y entonces me queda solamente la parte de arriba que ya vamos a hacer las distributivas. Obtenemos 4x menos 4 acá, al hacer la distributiva acá. Y al hacer la distributiva acá, obtenemos más 2x más 2. Y del otro lado obtenemos x cuadrado más 15. Ecuación que es cuadrática. Con lo cual vamos a igualar todo a 0. Vamos a sumar acá, 4x más 2x son 6x, menos 4 más 2 son menos 2 y empiezo a pasar. Menos x cuadrado, menos 15, todo esto igual a 0, con lo cual me queda 6x menos 2 menos 15 son menos 17. 6x menos 17 menos x cuadrado igual a 0. Veamos cuánto valen A, B y C. A ver. Fíjense que esto está desordenado, así que cuidado, el valor de A es menos 1, el valor de B es 6 y el valor de C es menos 17. Con lo cual utilizamos, voy a escribirlo por acá, la fórmula cuadrática, ya que esto es una ecuación cuadrática, la resolvemos con la fórmula, ¿sí? Es decir, que vamos a poner menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado, menos 4 por A que vale menos 1, por C que vale menos 17, todo esto sobre 2 por menos 1. Excelente. Vamos a resolver la raíz, ¿sí? O lo de adentro de la raíz, esto me da 36, esto me da menos por menos es más, por menos menos, y 4 por 17, ¿sí? Que me da más de 36 seguramente, 68, ¿no? 36 menos 68 me da un número negativo. Eso quiere decir que esta ecuación cuadrática no tiene solución, ¿sí? Con lo cual, en este caso, ¿sí? Nos damos cuenta que esta ecuación que me propusieron al principio, el conjunto solución, es el conjunto vacío, es decir, no hay ningún valor de x que si yo lo reemplazo acá, ¿sí? Me satisface esta igualdad. Bueno, de esta manera lo que hemos recordado acá en esta parte, ¿sí? Es justamente que tenemos un denominador en donde fue necesario factorizar, ¿sí? Para poder desarrollar la ecuación. Vamos a ver a continuación un nuevo ejemplo de este caso. Vamos con un ejemplo más de esta situación, quinto ejemplo de la serie, ¿sí? Y un ejemplo más de esta situación en donde podría pasar que los denominadores, ¿no? aparezcan escritos de otra o factorizables, ¿no es cierto? Vamos a poner x sobre x más 1 menos x más 4 sobre x cuadrado menos x menos 2 es igual a menos 3 sobre x menos 2. Muy bien. Bueno, acá tenemos tres denominadores distintos esencialmente, pero nos damos cuenta que uno es una expresión cuadrática, ¿sí? Por lo tanto es factorizable a partir de sus raíces, ¿no? Al ser una expresión cuadrática, la podemos escribir a partir de sus raíces. Entonces lo que vamos a hacer es rápidamente calcular sus raíces, teniendo en cuenta que A vale 1, que B vale menos 1 y que C vale menos 2. ¿Sí? Utilizamos la fórmula resolvente. 1 más menos 1 al cuadrado, menos 4 por A por C, que sería por 1 por menos 2, todo esto sobre 2 por 1, y obtenemos entonces 1 más menos, vamos a calcular la raíz, o lo que está dentro de la raíz, mejor dicho, esto me da 1, menos por menos es más, y 4 por 2 es 8, y 1 más 8 es 9, y entonces esto me va a dar 3, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de 9 es 3. Muy bien, todo esto sobre 2 y obtenemos 1 más 3 que es 4,
dividido 2 me da 2 y 1 menos 3 que es menos 2 dividido 2 me da menos 1. Eso quiere decir que esta expresión, ¿sí? O sea, x cuadrado menos x menos 2 es exactamente igual que x menos 2 por x más 1. ¿Sí? Esto es lo que me dice esta técnica, ¿no? Con lo cual voy a reescribir la ecuación, ¿sí? De esta manera, colocando acá los términos x menos 2 y x más 1. Y esto entonces es igual a menos 3 sobre x menos 2. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de escribir un denominador en común, en este caso. Y lo que voy a hacer es utilizar otra técnica. Voy a pasar esta fracción para el lado de allá, para que me queden todas las fracciones del mismo lado, ¿sí? Entonces si la paso para allá, yo simplemente para ahorrar un poquito de lugar, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasarla sumando, ¿no? Con lo cual lo que me va a quedar es, en vez del menos 3, me va a quedar más 3, ¿no? Entonces yo voy a escribir así, más 3, y esto sobre x menos 2, obviamente, y esto igual a 0. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es escribir todas las fracciones con el mismo denominador, como siempre, y en este caso el denominador va a tener que tener al x más 1, va a tener que tener al x menos 2 y va a tener que tener a esto, x menos 2 y x más 1. Pero como vemos, x menos 2 por x más 1 está compuesto justamente de esos dos factores, así que todos los denominadores van a ser x más 1 por x menos 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la fracción del medio, ¿sí? No cambió absolutamente en nada, porque el denominador sigue siendo el mismo, solo que lo escribí al revés, pero nosotros sabemos que la multiplicación es conmutativa, con lo cual el orden en que escriba los factores no me va a cambiar el producto, con lo cual el denominador sigue siendo, perdón, el numerador sigue siendo x más 4. Bueno, en esta fracción teníamos x sobre x más 1, con lo cual estoy agregando un x más 2. Eso también se lo voy a agregar al numerador para no alterar la igualdad de esta fracción y que sea equivalente. Y de la misma manera, ¿no es cierto? Yo tengo acá 3 sobre x más 2 que le estoy agregando un x más 1, con lo cual voy a agregar también en el numerador el x más 1. Esto me permite reescribir esto como una sola fracción con denominador 1 único x más 1 por x menos 2. Con lo cual acá me va a quedar x por x menos 2 menos, voy a poner el corchete, x más 4, en este caso no tengo ninguna cuenta para hacer, pero si no, tengo que tener cuidado con eso, más 3 multiplicado por x más 1. Y acá es donde viene, por ejemplo, la comodidad de tener el 0 de este lado. ¿Por qué? Porque yo lo que tendría que hacer ahora es pasar esto multiplicando o multiplicar por x más 1 y x menos 2. ¿Sí? Pero al pasarlo multiplicando, yo acá voy a poner igual a 0 por x más 1 por x menos 2. ¿Y esta cuenta cuánto me va a dar? Y me va a dar 0. ¿Sí? Entonces eso simplifica bastante las cuentas que tengo que hacer. Bueno, entonces acá vamos a empezar con las distributivas, ya que me adelanté a este paso. X por x es x cuadrado, x por menos 2 es menos 2x, este menos delante del corchete va a cambiar todos los signos, con lo cual me va a quedar menos x menos 4. Acá hago la distributiva obteniendo más 3x más 3. Bueno, y finalmente tendría que hacer x cuadrado menos 2x menos x son menos 3x más 3x me da 0, ¿sí? Más 0x sería, que es lo mismo que no poner nada, ¿sí? Así que lo voy a quitar. Y después me quedó menos 4 más 3 que es menos 1. O sea, me quedó esta cuadrática súper sencilla, x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces acá tengo dos opciones, ¿sí? O saco a, b y c, a vale 1, b vale 0 y c vale menos 1, o mejor, ya que está bueno pensarlo justamente los ejercicios, esto es una ecuación cuadrática, pero es incompleta, ¿no? Es decir, no es necesario recurrir a una fórmula sí o sí para resolverla, porque yo la puedo resolver acá pensando, bueno, a ver, yo tengo x cuadrado menos 1 es igual a 0. Esto es equivalente a buscar cuándo x cuadrado vale 1, ¿sí? Pasando. Y x cuadrado es igual a 1 cuando x es igual a 1 o bien cuando x es igual
a menos 1, ¿sí? Cualquiera de estos dos valores verifica que x cuadrado es igual a 1. Tanto 1 al cuadrado como menos 1 al cuadrado me dan 1 o menos 1. Entonces no hubo ninguna necesidad de emplear, por ejemplo, la fórmula que sí tuvimos que emplear acá. Muy bien. Ahora, lo que hay que tener cuidado es con las soluciones. Como ya hemos dicho, lo que tendríamos que hacer es verificar. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es verificar lo que pasa. Con x igual 1, la expresión me va a quedar 1 sobre 1 más 1, o sea 1 sobre 2, ¿sí? Menos 1 más 4, 5. Fíjense que lo que estoy haciendo es cambiar cada x por 1, ¿no? 5, y acá me queda 1 menos 1, 0, menos 2 son menos 2. Y acá me quedaría algo así como menos 3 sobre 1 menos 2, que es menos 1. Bueno, haciendo estas cuentas, obtengo 1 medio más 5 medios, que es 6 medios, o sea 3, ¿sí? Es decir que se verifica. Así que x igual 1 es solución. Ya tenemos eso asegurado. Y vamos a ver por las dudas el menos 1. Ahora el menos 1, el problema que tiene el menos 1 justamente, es que ya de entrada lo podemos descartar sin reemplazar ni nada, porque si intentáramos reemplazar acá, nos vamos a encontrar con un denominador 0. O sea, nos va a quedar menos 1 sobre 0, y esto no tiene sentido, el denominador no puede ser 0. Así que ni siquiera verifica esto, por lo tanto lo vamos a descartar de nuestra solución. Es decir, que el conjunto solución de esta ecuación es solamente el número 1. ¿Sí? Es decir, que la única posibilidad que tiene x es valer 1. Muy bien. En el caso de que nos lo pidieran, aunque para mí no es para nada necesario, ya que no me interesa de antemano saber qué valores no pueden ser solución, porque yo tengo una ecuación, lo que me interesa es saber qué valores pueden ser solución o son solución. ¿Sí? En algunos casos se pide que se indique el conjunto de validez o el dominio o el campo de existencia, o tiene 10 millones de nombres, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, ten en cuenta que x no puede valer menos 1, y esto me doy cuenta mirando este denominador. Mirando este denominador me doy cuenta que x tiene que ser distinto de 2, o sea que no puede valer 2, ¿sí? Y mirando este denominador lo mismo, porque tanto 2 como menos 1 anulan al denominador. Entonces si uno quisiera escribir el dominio de esta ecuación, que en realidad esto es un concepto de funciones, pero bueno, se puede extender, digamos, a esta expresión. El dominio de esta expresión son todos los números reales excepto el menos 1 y el 2, ¿sí? Porque justamente la x no puede valer ni menos 1 ni 2. Ahora, a los efectos prácticos de resolver una ecuación, esto que está acá no es del todo importante, sino recién al momento de analizar la validez de las supuestas raíces o de las supuestas soluciones de esta ecuación, ¿sí? Entonces, en forma práctica, lo que yo recomendaría es no prestarle atención al dominio de entrada, resolver la ecuación utilizando técnicas algebraicas como hemos hecho acá, y a la hora de llegar a la ecuación verificar si la misma tiene sentido o no tiene sentido. ¿Sí? Es decir, al encontrar una raíz, decir, bueno, a ver, ¿esto funciona? Sí, funciona bárbaro. ¿Funciona este? No, porque anula un denominador. Listo, entonces lo descarto. Esta sería, digamos, la forma que yo recomiendo para proceder, ¿sí? Que no quiere decir que sea la única válida, por supuesto. En el caso de que nosotros tengamos que analizar de antemano el dominio, el campo de validez o como quieran llamarlo, ¿sí?, de esta ecuación, lo tendríamos que indicar de esta manera. Muy bien, bueno, de esta forma entonces cerramos esta clase con este último ejemplo. Nos vemos la próxima.